Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Con el gusto de participar en esta charla denominada El marco jurídico y las políticas públicas de cambio climático en México. En principio, primero reconocer el trabajo fantástico que está haciendo la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima con su director, el doctor Enoch, que tiene esta iniciativa para obtener estos diálogos, para tener este intercambio que seguramente nos va a nutrir a todos. Congratularme de ello, felicitarlo, saludarlo al director, a Enoch y a toda la comunidad de colegas y amigos de la Universidad de Colima y bueno, de otros colegas interesados en el tema que nos acompañan. A Dafne de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también, que me está saludando, Carlos Garibay, Rafael Eduardo Chávez. Y bueno, fíjense que el tema, digamos, tiene dos grandes dimensiones que nos puede ser de utilidad lo que vamos a platicar hoy. Desde luego, la primera, pues es para todos los interesados en el tema ambiental, de cambio climático. Vamos a revisar qué ha hecho México, digamos, en la última década, cómo vamos, cuáles son los retos que tenemos, y esta parte es muy interesante. La otra parte, al nosotros analizar lo que es un derecho, digamos, por el medio ambiente sano, reflejado en la vertiente principal que es el cambio climático, estamos entrando entonces en la concepción de los derechos humanos, de estos derechos DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y sobre ellos, una de las discusiones, digamos, contemporáneas más importantes es si estos derechos DESCA son justiciables y son exigibles, ¿no? Y hay tendencias que van evolucionando hacia esta posibilidad de justiciabilidad y de exigibilidad. Y hay que ver también si las políticas públicas podrán ser exigibles, ¿no? Que son dos temas vinculados. Sobre la justiciabilidad del derecho ambiental, ya hace un par de semanas el doctor Mario Peña, a quien le reconozco también una gran valía y lo saludo siempre en todos los lugares con mucho afecto y con gran reconocimiento, nos platicaba de las tendencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las tendencias de la Corte Mexicana, de la último resolutivo en donde de manera directa es el derecho ambiental se considera justiciable. Entonces hay un gran avance, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a platicar es precisamente eso, ¿no? O sea, el marco jurídico y las políticas públicas de cambio climático en México con esas dos vertientes. Y bueno, híjole, pues qué padre, tengo muchos saludos de Vanessa, Ulises, Daranelli, no, bueno, lo primero que les quiero decir es, recordemos este posicionamiento inicial de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio nos dice que el derecho sin poder es vacuo, es decir, es vacío, falta de contenido, ¿no? Entonces es muy importante dimensionar el marco jurídico de las políticas y las políticas públicas del cambio climático para ver qué tanto este marco jurídico está logrando los resultados. Fíjense que para muchos abogados y sobre todo los diputados, ¿no? Esos que tenemos en cualquier congreso local o en los congresos federales, de repente que salen de la nada los diputados y piensan que van a hacer una ley y esta ley va a venir a resolver los problemas, ¿no? Entonces, no, es que ya elaboramos una ley y con esa ley vamos a resolver el problema. Y bueno, pues la verdad es que la ley es solamente la punta del iceberg en términos de políticas públicas para hacer toda una implementación de políticas públicas y poder llegar a resultados, ¿no? Porque si no fuera así, pues entonces haríamos una ley en contra del hambre y resolvemos el problema del hambre. O una ley que prohíba vivir mal, ¿no? Entonces todos vamos a vivir bien, ¿no? No, entonces
entendamos que la ley, digamos, es el primer instrumento para desarrollar una política pública, ¿no? Entonces, la ley por sí misma no logra, digamos, el resultado neto de la política pública, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el tema del cambio climático en México? Bueno, primero decirles que México tiene una sólida presencia internacional. Estamos cumpliendo muy bien el rol de cumplir con los postulados internacionales, con los compromisos internacionales. Yo diría que México ha sido destacado en el asunto. Participamos en la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Río, en 1992, nosotros lo firmamos en el 94, participamos en el Protocolo de Kioto del año 2000, nosotros lo suscribimos en el 2005 y participamos en la COP18 sobre el segundo periodo del Protocolo de Kioto. Hemos hecho legislación específica de cambio climático del 2012, tenemos las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, participamos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, estuvimos en el Acuerdo de París en el 2015 y un año después en Marrakech, 2016, hicimos lo que se llama la Estrategia de Medio Siglo para el Cambio Climático. De tal suerte que México contribuye bien, se adhiere bien, participa bien en el espectro internacional, suscribimos todos estos convenios, suscribimos todos estos compromisos y esto suena bien. Lo que pasa es que el asunto internacional no ha funcionado como quisiéramos, ¿no? Hay muy buenas intenciones, hay metas ambiciosas en el espectro internacional, eso de no pasar o no sobrepasar los 2 grados de centígrados, suena muy interesante. Y hay una serie de previsiones que los países deberíamos de estar haciendo para evitar seguir emitiendo contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, pues tenemos que hay un rigor laxo. Es decir, no tenemos un supraestado internacional para obligar a los estados nacionales a que cumplan con los compromisos de cambio climático, ¿no? Entonces, varios países no han querido participar del todo bien. Algunos se han salido, recordemos que Canadá en el 2011 abandonó el protocolo de Kioto, recordemos que Japón y Rusia hicieron lo mismo en el 2012 y recordemos que Estados Unidos en el 2017 también no quiere seguir con este asunto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una mezcla de intereses económicos muy fuertes y entonces no hay un liderazgo internacional, le hace falta coercibilidad, le hace falta fuerza a estos compromisos internacionales, ¿no? Y el otro asunto es, bueno, entonces, este es el aspecto internacional y en México, ¿qué estamos haciendo? Y yo les diría que lo que hemos hecho en esta década ha sido muy importante para el medio ambiente en México, en toda Latinoamérica, como decía el otro día Mario Peña también, y en materia de cambio climático ha sido muy importante. Nosotros en México, como ustedes saben, aprobamos la Ley General de Cambio Climático en el 2012. Después hicimos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, digamos que es como el ordenamiento macro, y de esta estrategia nacional se deriva el programa especial de cambio climático, y el programa especial, como está adherido al Plan Nacional de Desarrollo, es un programa especial sexenal, digamos, ¿no? Entonces, el que tenemos, el primero que hicimos, es el PEC, Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Y estamos esperando que el nuevo gobierno federal saque el PEC 2019-2024. A la fecha todavía no está. Tenemos algunos programas estatales y muy poquititos municipales, ¿no? En materia eminentemente de cambio climático. Pero junto a ello, recuerden que hemos avanzado también en toda la desarrollo, digamos, de acciones de defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces, en el 2012, 2013 hemos tenido figuras muy importantes, por ejemplo, las acciones colectivas, ¿no? Que fue una reforma del 2012,
Por ahí tengo alguna publicación. Si quieren meterse en lo general a mi página, voy a estar refiriendo varios artículos o varios libros y todos estos están a su disposición de manera gratuita en mi página web, que está muy fácil, es www.doctorvaquero.com.mx. Ahí, en esa página tenemos publicaciones que hicimos con gente de la Suprema Corte sobre las acciones colectivas. También debo de tener algo sobre la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que es otra figura nueva. Las reformas de amparo que nos han permitido, yo creo que ha sido la figura más bondadosa, digamos, para proteger el medio ambiente y nos ha permitido varios criterios jurisdiccionales muy importantes que ha hecho la Corte en el caso mexicano, que incluso se adelantó a la Corte Interamericana en un resolutivo del 2018. Y tenemos, bueno, las figuras tradicionales del derecho administrativo, la denuncia popular o el tema penal, que a mí en lo particular no creo que sea la solución, porque finalmente en el tema ambiental y de cambio climático, lo que estamos esperando pues es la reparación del daño, ¿no? Estas figuras, digamos, lo que se ha desarrollado en esta década, las reviso y las sumarizo en un articulito que se llama La pentadimensión del derecho ambiental, y acaba de salir publicado en el 2019, está en mi página, pero lo publicó precisamente la Universidad de Colima en la revista de Jure. Entonces, ahí lo pueden checar sobre estas figuras, ¿no? Entonces tenemos la normativa en México eminentemente de cambio climático, bien hecha, bien elaborada, a tiempo, una serie de previsiones de acciones de protección del cambio del medio ambiente, bien. Y luego tenemos instituciones de cambio climático y entonces tenemos el Sistema Nacional de Cambio Climático, el SINAC, tenemos la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Consejo de Cambio Climático. Es decir, tenemos un andamiaje bastante sólido también, ¿sí? Y fíjense ustedes, quisiera leerles la declaratoria que hace México en Marrakech 2016, cuando fija la estrategia de medio siglo al 2050. Y dice, el cambio, viene en inglés, voy a hacer una traducción así lo que podamos rápido, pero dice, el cambio climático se identifica como un reto de corte transversal debido a la variedad de partes de los sectores público y privado que interactúan, toman decisiones y finalmente llevan a cabo las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático en el país. Y entonces el país visualiza una estrategia que debe de considerar a los sectores de la sociedad como las ONGs o los grupos de interés, junto con el sector privado, las instituciones y las organizaciones de los 3 niveles de gobierno que juegan un rol muy importante. Eso dice el gobierno mexicano. Y quiero que lo recuerden, que los 3 niveles de gobierno, las organizaciones, las ONG, las instituciones, que son las instituciones de educación superior, por ejemplo, juegan un papel fundamental. Eso dice México. Entonces, la lucha contra el cambio climático implica y requiere diálogo, generación de información y difusión, digamos, y toma de decisiones, ¿no? Eso nos dice el asunto, ¿no? Y fíjense ustedes que la Ley General de Cambio Climático, en el artículo 67, nos dice que el Programa Especial de Cambio Climático, en la fracción 2, deberá contener, fracción 2, metas sexenales de mitigación. Fracción 3, metas sexenales de adaptación. Fracción 7, responsables de instrumentación. Y fracción 9, medición, reporte y verificación. Quiero también que esto, por favor, lo tengan muy en cuenta. Este es lo que nos dice la ley que debe de contener el Programa Especial de Cambio Climático. O sea, debe de contener metas responsables y cómo vamos a medir, a reportar y a verificar esas metas, ¿sí?
Y esto es importante porque entonces tenemos como el deber ser establecido en los compromisos internacionales, establecido en la legislación, establecido en las instituciones, pero lo que queremos ver como investigadores de políticas públicas, que esa es realmente mi expertise, o sea, mi tesis doctoral es de esto y tengo varios papers sobre esto, y esto es lo que me apasiona. O sea, ver qué pasó entre el postulado original que decía que iba a ser de tal manera y cuál fue el resultado neto último que obtuvimos de esa política. Porque en toda la parte de en medio hay una serie de actores y factores que se movilizan, que involucran, que no los toman en cuenta, que se cruzan, etcétera, para lograr o el éxito o el fracaso, digamos, de la política pública, ¿no? Y esto es muy importante, esto es apasionante porque estamos acostumbrados a que los políticos nos den muchísimas declaraciones y al final del día no tenemos los resultados que dijeron que íbamos a tener, ¿no? Y entonces por eso generamos pérdida de legitimidad, desconfianza hacia la autoridad pública, que es un panorama que de manera más o menos generalizada tenemos, ¿no? Entonces, una vez que identificamos, digamos, estos objetivos o estos compromisos de México, ¿sí?, establecidos en estos instrumentos, nos metimos a evaluar en un artículo con Verduzco en el 2019 qué es lo que había pasado en realidad. Y entonces identificamos 3 evaluaciones. Identificamos una evaluación 2015 que hacen un informe especial que lo hace el INEC, que es la instancia facultada por la propia ley para hacer las evaluaciones de las políticas de cambio climático. Luego revisamos el informe final que también hizo el INEC sobre la evaluación estratégica, que la hizo en el año 2017, ahí se adelantó un año, pero seguramente por el cambio de sexenio así lo hicieron. Y luego revisamos un documento, todos están en línea, los pueden buscar. Y luego revisamos un documento que se llama Resultados y Recomendaciones de la Evaluación Estratégica de Avance Subnacional 2019, ese es del 2019, es decir, ¿qué hicieron los estados y los municipios? Y también lo hace el propio INEC. Junto a ello, Verduzco y su servidor hicimos una solicitud de acceso a la información y nos ayudó César Sereno también, que siempre es... César Sereno es un experto en el tema de acceso a la información y siempre nos ayuda y nos saca de una serie de vericuetos, ¿no? Entonces, pusimos en par de anchis a 3 de las principales autoridades, a la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de Semarnat, que es la Secretaría Técnica del Consejo Intergubernamental de Cambio Climático, a la Coordinación General de Mitigación de Cambio Climático del INEC y a la Coordinación General de Adaptación del Cambio Climático del INEC. Son, digamos, las 3 top autoridades que tienen que ver con las acciones que se hacen, ¿no? Entonces, híjole, lamentable, no saben qué lamentable es las respuestas que tuvimos de estas 3 instituciones sobre las preguntas que les hicimos. Todo está documentado en el artículo Revuelta y Verduzco 2019, ahí lo pueden checar en mi página web. Si alguien, a lo mejor hace ratito que el Shell comercial todavía no estaban todos los que están, porque sigo recibiendo mensajes de Méndez Gallegos, de Nava Álvarez, Jocelyn Moreno, Pamela Rodríguez, Alexis Maris, no alcanzo a leerlos todos, pero a lo mejor todavía no me escuchaban. Les digo que parte o toda mi producción en realidad está a su disposición de manera gratuita en mi página web www.doctorvaquero.com.mx. Bueno, ahí está ese artículo que les digo que hicimos con Verduzco, y luego presenté yo otro en Amesider y con Verduzco lo presentamos en un libro que coordina Mario Peña Chacón, precisamente en Costa Rica. Y es aterrador, se me enchina la piel de ver la displecencia, la falta de compromiso, falta de interés con que contestan las autoridades de información, sobre todo estatal y municipal, ¿no? Y bueno, juntando todas esas evaluaciones, las 3 evaluaciones que les comenté, y juntando la información de primera mano que obtuvimos nosotros, construimos en una visión de las principales debilidades de la política pública
de la ejecución, de la implementación de la política pública referida al Programa Especial de Cambio Climático. Y lo identificamos en ocho rubros, al menos, ¿no? En primer lugar, hay una inconsistencia estructural. A ver, acordémonos que el planteamiento base, el más grande, es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y de ahí se deriva el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, y de ahí se va a derivar el Programa Especial de Cambio Climático 2019-2024 y todos los demás, porque la estrategia y los marca, ¿no? Y estos son los que van a tener las líneas de acción concretas, las metas específicamente, ¿no? Bueno, pues hay una inconsistencia estructural entre lo que establece la estrategia nacional y las partes en que está acomodado el PEC 2014-2018, que les digo es el que pudimos revisar porque el 19-24 todavía no lo tenemos, ¿sí? Todavía no lo publica el gobierno federal. Y después tenemos otra inconsistencia estructural con el sistema de información de cambio climático, porque la verdad el sistema de información de cambio climático resulta muy pobre, con datos muy aislados, con datos no actualizados. Ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Pero estructuralmente, digamos, deberíamos esperar que fuera lo mismo, la estrategia con el programa especial y con el sistema, pues para poder ver en qué medida se va cumpliendo lo que se debería de cumplir de acuerdo a la estrategia y al programa especial, ¿no? Entonces, hay ese primer lugar, inconsistencia. En segundo lugar, descubrimos que hay una infinidad de enunciados paraguas. ¿Qué es un enunciado paraguas? Pues es un enunciado así grandote que suena bien, pero que no dice nada, que no sirve como un mecanismo para establecer objetivos concretos, metas concretas y poderlas evaluar en el tiempo. No es lo mismo decir, a ver, vamos a establecer 50 verificaciones de la atmósfera en las principales 50 ciudades de México para el año 2021, ¿no? Que sería una meta que pueda ser evaluable y verificable, porque vamos a ver si están los 50 sistemas para medir la contaminación atmosférica, a hacer una declaración paraguas que diga, desarrollaremos instrumentos para medir la contaminación atmosférica. Pues eso no dice nada, suena bien y nadie podríamos decir, oye, no, es que eso no está bien. No, suena bien, pero para hacer una política pública tienes que ponerle cuántos vas a hacer y cuándo los vas a hacer para poderlo evaluar, porque si no, entonces no los puedes evaluar, ¿no? Y lo que queremos en las políticas públicas es evaluarlos, medirlos, cerciorarnos, verificarlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos enunciados paraguas, pues, no contienen ninguna precisión cualitativa ni cuantitativa, no hay puntualización de metas, no hay prioridad de recursos financieros para su cumplimiento, etcétera, ¿no? El detalle de esto lo pueden ver en Verduzco y Revuelta. Lo que hicimos fue revisar específicamente la información incompatible en los casos de reforestación, de rellenos sanitarios y de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Ahí está. En tercer lugar, el PEC confunde el asunto de el resultado de la política, ¿no? Y confunde los outputs con los outcomes, ¿no? El que tenga duda de qué es un output y un outcome, me va a escuchar a mí dar una idea, pero puede checar a Birkeland, de Políticas Públicas, un autor que creo que lo hace con buena claridad, pero en términos generales, a ver, el output es como la respuesta gubernamental, ¿sí? Y el outcome es el resultado neto de la política. Si tenemos una decisión intermedia, pues eso no nos va a dar mucha información. Es decir, a ver, imagínense ustedes, y estamos llenos de outputs. O sea, cuando la autoridad nos dice, no, bueno, es que invertimos en reforestación 70 millones de pesos. Y ese es el informe, y ese es el informe de gobierno, y ese es el informe de 8 columnas de los principales periódicos o de las redes.
80 millones de pesos en reforestación. Pues la verdad es que eso no nos dice nada, eso más bien parece que es un output, ¿no? A ver, ¿cuál sería el outcome? El outcome sería tantos millones de árboles sobrevivieron 2 años después de que fueron plantados y reconvirtieron o regeneraron tantos miles o cientos de miles de hectáreas. Bueno, entonces sí ya tenemos un resultado neto de la política. Pero cuando la autoridad nos dice, es que vamos a hacer reglamentos, vamos a hacer disposiciones, vamos a hacer recomendaciones, vamos a tener reuniones, pues la verdad es que eso no nos dice nada. Entonces, muchos de los enunciados nos dan outputs y no nos dan outcomes. Y entonces, este asunto es importante. En cuarto lugar, identificamos que no existe información suficiente sobre los resultados, sobre los indicadores de política pública. Ya les decía que en primero no compatibilizan la Estrategia Nacional con el Programa Especial de Cambio Climático y el Sistema de Información de Cambio Climático. No compatibilizan. Pero no solamente eso. Cuando nos metemos a ver, pues vemos que la información que nos brindan está desactualizada, está incompleta, ¿sí? Y desarticulada, digamos, ¿no? Sobre la importancia de la información ambiental, también tenemos un paper con Sereno, con César, que lo pueden checar desde el 2015. Pero además, fíjense, el tema de la información ambiental es importantísimo. En estas resoluciones que hablaba Mario Peña hace 2 semanas, ya se ve como en la opinión consultiva y en las resoluciones de la propia Corte en México y tal, refieren la importancia de la información para poder tomar decisiones, para poder participar en temas de política pública, ¿no? Y además de eso, tenemos, una serie de convenios que nos lo exigen. Por ejemplo, el modelo de gobierno abierto, que hasta donde yo sé, México sigue participando en él y es un modelo que nos implica y nos demanda y nos exige poner información pública transparente. Y, por ejemplo, el convenio de Escazú, que ya lo firmamos y falta la ratificación del Senado y que ojalá pronto ocurra, pero también es un convenio que habla de la información, de la participación y del acceso a la justicia. Es decir, la información es fundamental y lo que hoy tenemos es que no tenemos una base de información confiable, una base de información completa, actualizada. Y lo que podemos ver en el asunto de la información es que los datos de lo estatal y de lo local prácticamente está olvidado, prácticamente está borrado de la concepción centralista que tienen las autoridades federales. Y no solamente lo dijimos nosotros, digamos, en esta investigación que les dije que hicimos de primera mano, sino también el informe final de la Evaluación Estratégica 2017 dice en varios rubros que la información gubernamental es insuficiente y no permite identificar la participación ciudadana. Es decir, el propio INEC lo reconoce desde luego, ¿no? Hay un sistema, también dicen ellos que hay ausencia de un sistema robusto de medición y no hay logros, no hay claridad en los logros de la implementación. Es decir, no hay resultados netos, ¿no? En quinto lugar, observamos que hay una narrativa política. Tenemos todavía la tendencia a la narrativa política, así como la de los informes de gobierno, ¿no? Que nos dicen las cosas y quieren maximizar de que todo está bien y que se invirtieron no sé cuántos millones y se hicieron quién sabe cosas, ¿no? Entonces, en este primer esfuerzo del PEC, 2014 y 2018, lo que nosotros sostenemos es que lo que en realidad hicieron, ya me imagino una junta de secretarios de Estado en este Consejo Interinstitucional de Cambio Climático, y les han de haber dicho, oigan, a ver, ¿qué tienen ustedes de acciones programadas que tengan que ver con el cambio climático? Y entonces todo lo que tenían o que oliera a cambio climático lo metieron como acciones del PEC, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me explico? O sea, es decir, cualquier cosa que ellos de todos modos iban a hacer, lo metieron al cajón del PEC. Y digo, fue el primer ejercicio, se entiende, pero no debe de ser así. O sea, el PEC debe tener su propia agenda y a partir de esa agenda decirle a la Secretaría, a ti te toca hacer esto, y a ti te toca hacer esto, y a ti te toca hacer esto.
y no al revés, ¿no? Entonces, eso lo identificamos muy bien, y lo que pasa entonces es que tenemos en este gran cajón de cosas, es como la caja de Pandora, ¿verdad? Tenemos una serie desarticulada, desorganizada y despriorizada de acciones de políticas públicas de cambio climático. Eso es lo que tenemos, ¿no? En el tema de la narrativa. Y bueno, hay cosas chusquísimas, ¿no? Imagínense, identificamos con Verduzco una, se las voy a leer, porque esta está así parece chiste, pero bueno. En la evaluación del PEC, la estrategia 1.2 dice: instrumentar acciones para reducir los riesgos ante el cambio climático de la población rural y urbana. Eso es lo que dice la acción. Paraguas, ¿no? Paraguas, porque no dice en qué consiste o qué se van a hacer o cuántas, ¿no? Y entonces Cedesol rinde un informe para soportar de que se habían hecho cosas, ¿no? Y dice, la Cedesol proveyó de 19 sistemas captadores de agua pluvial para uso doméstico a viviendas ubicadas en territorios con marginación y pobreza. ¿Sí? Escucharon ustedes bien. La Cedesol proveyó de 19 sistemas captadores de agua pluvial para uso doméstico. O sea, a 19 casitas en México le pusieron sistema de captación de agua pluvial. 19 casitas de ¿cuántos millones les gustan? ¿5 millones de casas en la población rural? ¿Cuánto les gustan? ¿Cuántas son 19 sistemas? O sea, a cada casita le pusieron para captar el agua de la lluvia. ¡A 19! O sea, esto es chusco, es una broma. A ver, ¿cuál es la política estratégica? Pues no hay, o sea, Cedesol no entiende el asunto. O sea, sí, a eso me refiero con la narrativa política, ¿no? O sea, un ejercicio que no debe de volver a ocurrir en México si queremos hacer las cosas bien y si queremos hacer políticas públicas serias y medibles y exigibles, ¿no? En sexto lugar, se identifica, y de manera muy preocupante, la ausencia de apoyo financiero y presupuestos específicos. Nosotros lo preguntamos en la solicitud de acceso a la información, y después las dos evaluaciones, tanto la del 17 como la de 2019, ratifican lo que nosotros obtuvimos, de que no hay recursos, no se etiquetaron los recursos específicos para las acciones específicas de cambio climático. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver ahorita en el octavo lugar, porque tampoco hay una priorización de acciones. O sea, no se dijo qué era primero y qué después, ¿no? Entonces, no hay una articulación de apoyo financiero y presupuestos específicos. Y entonces, si bien el dinero no lo es todo en la vida, ¿verdad? Pero en términos de políticas públicas sí necesitamos dinero para poder hacer acciones y poder tener resultados concretos y netos de mitigación y adaptación al cambio climático. Si no hay recursos, pues ¿cómo lo vamos a hacer, no? En séptimo lugar, hay una gran desarticulación. Este tema es fundamental. ¿Se acuerdan lo que les leí del Cross-Cutting Challenge? Del desafío de corte transversal, que México lo puso en su visión de medio siglo para el 2050. Bueno, pues ese espíritu, que por eso se los leí, pues lo que encontramos ya en las evaluaciones y en los resultados del PEC es que hay una total desarticulación. O sea, no hay ni siquiera una comunicación entre las dependencias del gobierno federal, pero lo que es gravísimo y lamentabilísimo es que no hay una consideración, ni un seguimiento, ni un apoyo a lo que deben de hacer los estados y los municipios, principalmente en materia de cambio climático. O sea, imagínense ustedes un alcalde que llega y que tiene sus presupuestos muy comprometidos, que no tiene personal capacitado con expertise en cambio climático y que tiene un montón de prioridades de campaña. Bueno, pues ¿dónde creen ustedes que va a dejar los temas de cambio climático en la agenda? Pues a lo mejor ni los pone, y si los pone van a ser de relleno. Y si no tenemos una política nacional de apoyo y de seguimiento a lo que deben de hacer estados y municipios, pues no se va a hacer nada. Y no podemos tener una visión centralista porque no es suficiente, ¿no? Entonces, lo que observamos, y está publicado en Revuelta y Verduzco y después en Revuelta 2019, es que
no hay una interacción, digamos, de los gobiernos federales con los estatales y los municipales. Y no solamente eso, no hay una participación efectiva de la sociedad civil, hay un montón de grupos ambientalistas, un montón de grupos organizados de la sociedad que tendrían mucho que aportar a nivel local y no están considerados. Y de manera gravísima, tampoco están consideradas las universidades. Fíjense ustedes nada más. Los centros de saber, donde tenemos especialistas en todas las ramas, tenemos geólogos, tenemos biólogos, tenemos gente en el área de la salud, en el área de derecho, todo el potencial que tenemos las universidades para poder ayudar a las regiones, a los municipios, a los estados. Bueno, pues las universidades y las instituciones de educación superior no tienen un rol importante determinado en la implementación de políticas públicas de cambio climático, lo cual parece un gran absurdo. Tengo un par de papers, uno que ya está publicado ahí en un libro de Universidad y Derecho que habla de esto, y otro que que viene la publicación con Edwin Gallo de Perú y que viene seguramente en los próximos 2 o 3 meses, se va a publicar también. Y es un absurdo que hoy tenemos. Entonces, no hay esta vinculación. Así lo reconocen, sobre todo la última evaluación, esta que les digo, de la evaluación estratégica del avance subnacional. Dice que pues no, que textual, dice, la ejecución de las diferentes acciones de gobierno identificadas por la evaluación está lejos de conformar una política sistemática y consistente con los compromisos adquiridos por México, ¿no? De acuerdo a los compromisos de París. Eso es lo que tenemos, ¿no? Una total desarticulación, ¿no? No se generaron, la autoridad no ha generado esta posibilidad de casos de éxito, por ejemplo, para que un municipio platique y les diga, a ver, pues yo soy un municipio con estas características y logré hacer esto, ¿no? Para que otros municipios se interesen y colaboren y hagan cosas similares. No, eso no está en la lógica de estas 3 autoridades, les digo, de cambio climático, y consecuentemente no lo visualizan, ¿no? Las respuestas que nos dieron en las solicitudes de acceso a la información son terribles en este sentido, ¿no? Y en octavo lugar, el punto número 8 de estas debilidades de las políticas públicas de cambio climático es que no hay una priorización de acciones. O sea, imagínense ustedes, les soltaron como 253 líneas estratégicas y de las cuales yo creo que el 60 o el 70% son para los municipios. Pero nadie les ha dicho qué hacer primero. O sea, nadie les ha dicho qué hacer si es un municipio de más de 100,000 habitantes, tienes que hacer primero A, luego B y luego C. Si eres de 50,000, primero haz A, luego B y luego C. Primero haces tu relleno sanitario que te va a costar un montón de dinero, o primero concientizas a las personas para que separen sus residuos desde su casa, ¿no? Sí, y lo mismo pasa en el asunto del agua, ¿no? Vas a meter reducciones, vas a meter una conciencia de uso del agua, vas a hacer un tratamiento, de qué características. O sea, tenemos en México, si queremos ser efectivos y eficaces, tenemos que poner priorización de acciones. Primero hacer esto, y luego hacer esto, y luego hacer esto. Y entonces vamos haciendo como algo sostenido, como algo con una visión de mediano y largo plazo, con pasos escalonados, porque si no, de otra forma, los alcaldes no le entienden a esto, no le van a entender los más de 5,000 o cerca de 5,000 municipios en México, ¿no? Entonces, llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos entonces, recapitulando, un compromiso de México internacional que suena bien, que hemos hecho la tarea, que estamos suscritos y participando y haciendo todas las tareas que nos piden, ¿no? Luego tenemos un marco jurídico que está bien estructurado, más o menos bien estructurado, completo. Hemos hecho una serie de otros mecanismos de acciones para la defensa del medio ambiente sano, de manera paralela. Tenemos instituciones de cambio climático, la estructura administrativa que funciona bien, pero en la implementación nos falló. Hoy los resultados netos de la implementación no son los que deberíamos de tener o los que deberíamos de suponer que debemos de tener. No son, estamos muy lejos. Pues entonces nos fallaron
entre otros actores y factores, estos 8 rubros que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay que replantear, o sea, lo que hoy tenemos ha sido como un enfoque, en términos de políticas públicas, como un enfoque top-down, es decir, un enfoque de arriba hacia abajo, un enfoque de la federación hacia los estados y los municipios, ¿no? Pero pues les ha fallado porque no los han integrado. Entonces tenemos que pensar que también tenemos que levantar las políticas de abajo hacia arriba, un enfoque bottom-up, desde los municipios y los estados. Y en el mejor de los casos, lo que dice Bardak, autor de políticas públicas, es lograr un ensamble híbrido, una visión híbrida para lograr una mejor efectividad de las políticas públicas. Y bueno, con estos 4 elementos o con estas 4 visiones, digamos, 3, bueno, top-down, bottom-up y los híbridos, ¿no? Me voy enfocando hacia las conclusiones, que esas sí son 4. A ver, la primera conclusión que podemos sacar del análisis del caso de estudio del marco jurídico y las políticas públicas de cambio climático en México es, a ver, en la primera conclusión tiene que ver que el derecho, o sea, la ley por sí misma es insuficiente para lograr cambios en esta materia y en cualquier materia. Es insuficiente para lograr resultados tangibles que tengan que ver con los derechos humanos DESCA, ¿sí? O sea, no es solamente la ley, o sea, está claro que no solamente necesitamos a la ley se queda, como decía, y por eso inicié con la cita de Bobbio, el derecho sin poder es vacuo, ¿sí? Entonces, no hay. O sea, necesitamos acompañarlo de poder, y poder quiere decir poder, es decir, poder hacer acciones, poder implementar, poder lograr resultados. Y para eso el instrumento de políticas públicas nos sirve. Entonces, la primera conclusión es: el derecho es insuficiente para alcanzar resultados tangibles, ¿sí? En la defensa de los derechos humanos, de los DESCA, que ya, insisto, como nos lo platicó el doctor Mario Peña hace 2 o 3 semanas, ha logrado un avance muy importante la defensa jurisdiccional de los derechos DESCA, ¿no? Especialmente el medio ambiente. Conclusión número 2. Se requieren políticas públicas para que sean el instrumento de la ley y la política pública para lograr entonces hechos tangibles, resultados concretos, resultados netos, ¿sí? Y entonces estas políticas públicas tienen que estar establecidas en la agenda política, que la agenda política es o el plan de desarrollo federal, estatal o municipal, o los temas que estén levantando los actores políticos y los medios de comunicación y la sociedad en los momentos, ¿no? También se puede considerar parte de la agenda pública, ¿no? Entonces, requerimos esas políticas públicas, y aquí entraría el gran tema que todavía está inexplorado. Una de mis estudiantes del doctorado está pretendiendo entrar al estudio si podemos lograr la exigibilidad de las políticas públicas, ¿sí? Podemos lograr la justiciabilidad de los derechos DESCA, y principalmente en el medio ambiente lo estamos logrando muy bien. Como les decía, Mario Peña nos dio una cátedra, pero ¿podremos pensar en la exigibilidad de las políticas públicas? Y aquí no hay una respuesta de momento. Eso es un tema académico de debate, ¿no? Conclusión 3. La evaluación de las políticas públicas de cambio climático en México muestra insuficiencias y debilidades. Nosotros identificamos al menos 8 rubros fundamentales de debilidad de las políticas públicas de cambio climático, que deben de ser áreas de oportunidad. Y no se crean que nos quedamos con nuestro paper guardadito en un cajón y tal. No, tratamos de darle toda la difusión posible, e incluso se lo hice llegar al secretario de Semarnat por 2 vías, que por cierto no me ha contestado. No, yo no sé si así sean todos los políticos, ¿verdad? Pero
lo tratamos de hacer llegar porque no tenemos dados cargados. Lo que queremos hacer es una contribución y una contribución de buena fe y que aprendamos de los errores del PEC 2014-2018 para que el PEC 2019-2024 ya no se vuelvan a cometer esos errores, ¿no? Y la conclusión 4, y aquí viene lo bueno, México tiene que optar por o seguir con un gradualismo, o sea, lo que hoy hemos tenido, si bien son nuevas desde el 2012 para acá las políticas públicas de cambio climático, la verdad es que hemos tenido un gradualismo, ¿no? Chéquense a Birkeland para que entiendan el concepto de gradualismo en políticas públicas, pero es no hacer mayores cambios, o algunas cositas irlas ajustando y tal, y vamos haciendo un gradualismo. O, plan B, un golpe de timón, un cambio de paradigma. Hay autores como una reportera canadiense, Naomi Klein, que dice, a ver, no, es que lo que necesitamos es un golpe de timón. O sea, el tema del cambio climático está gruesísimo en el mundo y necesitamos que realmente los países cambien el paradigma, ¿no? Y necesitamos un golpe de timón. Ella dice, necesitamos un plan Marshall, ¿no? Y acuérdense ustedes que el plan Marshall, pues fue esta gran iniciativa de reconstrucción de Europa por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Le metieron muchísima lana para reconstruir Europa, etcétera, ¿no? O hay quien piensa, bueno, es que necesitamos una especie de una nueva política, de un New Deal, ¿no? Como la de Roosevelt, ¿verdad? Una política intervencionista para combatir la Gran Depresión, también que se dio en Estados Unidos del 33 al 38 y que tuvo un importante impacto en el plano social. Pues yo lo que les diría es que en México tenemos la cuarta transformación. La cuarta transformación. Y me gusta el concepto, me encanta el concepto, porque entonces la cuarta transformación se dedica, en teoría, a la protección de los más pobres y los más vulnerables. Y entonces, pues qué mejor que mejorar el medio ambiente, que son bienes públicos, que a todos nos pertenecen, que no importa si son ricos o son pobres, se benefician o se perjudican del medio ambiente, ¿verdad? La mejora del medio ambiente es un bien que democratiza, nos iguala a todos. Y entonces yo tendría una gran emoción por pensar que la 4T le va a meter un gran componente y un nuevo paradigma a los temas ambientales. Sin embargo, todavía no lo veo. Me apena mucho, porque lo que veo va en otro sentido. Va a seguir apoyando las cuestiones del petróleo, va a seguir con recortes a las áreas del medio ambiente, cuando creo que debería de ser lo más importante. Y creo que es lo que necesita México en este nuevo paradigma ambiental, ¿no? Entonces, esa sería la última conclusión de qué va a hacer México en los próximos años. Y junto a ello, ¿qué vamos a hacer los académicos? O sea, yo creo que tenemos que seguir haciendo nuestra chamba y tenemos que seguir haciendo nuestros análisis y mandárselos a los tomadores de decisiones, a los secretarios de Estado, de Semarnat, de Profepa, de todos los que tengan que ver y decirles, oigan, a ver, vamos poniendo orden, vamos haciendo esto. Si ya identificamos limitaciones, si ya identificamos problemas, pues que no se repitan, ¿no? Y en la medida en que la sociedad alcemos la voz de manera propositiva y con propuestas, creo que esto puede empezar a cambiar, ¿no? Y hasta aquí dejo mi plática con esas cuatro conclusiones. Tengo un montón de preguntas en el chat que no sé si voy a alcanzar a ver. Y me iban a hacer favor de la Facultad de Derecho de mandar algunas preguntas. Déjenme ver si me las mandaron. Aquí hay una. Marta Gaona comenta, el mejor ejemplo de narrativa política lo tenemos en Tamaulipas, que obtiene energía eólica, pero se le pide que se quite para utilizar energía proveniente de recursos no renovables como el petróleo, ¿no? Narrativa política y falta de la visión de sustentabilidad, ¿no? Hacia donde está yendo el mundo, ¿no? O sea, hacia donde está caminando el mundo,
Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi doctorado en Inglaterra, que me llamaba la atención que para el 2020 el compromiso era el 20% de energías limpias es lo que se iba a generar para el 2020, ¿no? O sea, y yo estaba allá en el 2000, ¿no? Entonces era muy importante y hoy los compromisos son mayores en muchos países de Europa, ¿no? Y en México, pues parece que damos un pasito para adelante y dos pasitos para atrás, ¿no? Y eso es bien preocupante. Mariana Ubaldo, ¿por qué si es sabido que los plásticos contaminan y evidentemente son uno de los principales factores que afectan a la tierra, no han sido considerados legalmente como ilegales? Bueno, yo creo que ya hay varias iniciativas para prohibir las bolsas de plástico. Tenemos que cambiar hábitos de consumo. Yo ahora en Morelia lo que veo es que ya hay un montón de bolsas que traen la leyenda que son biodegradables. Ahí nos gustaría la participación de la universidad, así como para que diga si es fake news o no, ¿no? Y que nos digan si son biodegradables efectivamente los expertos, ¿no? Y que nos digan en qué consiste y cuánto tiempo. Y yo creo que hay que avanzar en el tema, ¿no? Perla García, ¿qué medidas existen en el derecho internacional para procurar que los países cumplan con los acuerdos respecto del cuidado del medio ambiente? Fíjate, Perla, que es lo que les decía, tenemos principios laxos, no tenemos hoy día dos cosas importantes, no tenemos el liderazgo, ¿no? China está haciendo cosas importantes y tal, pero no tenemos realmente un liderazgo internacional que jale, porque grandes potencias como Canadá, Japón, que les decía, Estados Unidos, la verdad es lo que han hecho es al revés, se han contraído. Entonces no tenemos un supraestado nacional que obligue y que comprometa o que verifique que los estados nacionales estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda que digamos que los países vayan cumpliendo con sus compromisos y que los ciudadanos en los países vayamos forzando a las autoridades a que no se echen el rollo, a que no sean discursivas, a que nos den resultados netos, ¿no? Ahí lo decía el artículo 67 de la Ley General de Cambio Climático. O sea, necesitamos que se establezcan metas y que esas metas se cumplan y que haya información para saber que se cumplieron. Y yo creo que la conciencia planetaria para los temas ambientales está creciendo. La niña esta, Greta, yo creo que ha hecho un trabajo espléndido, pero lo ha hecho muchísima gente alrededor del mundo, ¿no? Y estamos hoy mucho más convencidos, mucho más comprometidos. El COVID que hoy nos tiene aquí en estos mecanismos, yo creo que es un gran ejemplo de que nos demos cuenta de que los bichos, que esos que no vemos, los seres de microscopio tienen impactos importantísimos y que todo está conectado y que no podemos trastocar cosas, ¿no? Y esto nos debe de llevar a un mayor entendimiento y a una mayor protección de los derechos y del medio ambiente, ¿no? Sofía Guadalupe Verduzco, ¿usted qué repercusiones cree que sufra México referente al cambio climático en materia de políticas públicas? Híjole, pues yo quisiera que no sufriéramos repercusiones, ¿no? No hay repercusiones de la comunidad internacional, yo creo que no, pero lo que sí puede haber son repercusiones nacionales. O sea, hoy México es uno de los países, creo que el quinto país con mayor biodiversidad en el mundo. Tenemos realmente una riqueza muy importante y esta riqueza ambiental en los próximos años va a valer más, porque si se siguen degradando zonas, ¿no? Si se vuelve a incendiar la Amazonia o la Amazonía y se siguen incendiando por aquí y por allá, pues los recursos naturales van a valer más cada día, ¿no? Entonces, México debería de cuidar más sus recursos naturales. A mí me encantaría soñar que un día vamos a tener una política estratégica nacional para cuidar el agua, ¿no? Y lograr que el tratamiento de las aguas residuales sea una realidad. Hoy es lamentabilísimo ver los ríos que pasan por el medio de las ciudades y que traen pipí, popó, llantas, químicos, hay ratas, ¿no?
Y así pasa. Hay un asunto muy interesante de un colectivo de defensa en Oaxaca que está en este tema de los amparos, está exigiéndole a las autoridades que saneen el río que pasa, creo que es el Atoyac, que pasa por ahí, por Oaxaca, ¿no? Y ya resolvió la autoridad jurisdiccional y está obligando a que se junten las autoridades federales, estatales y municipales para establecer una política pública. Y ahí viene el tema de la exigibilidad. O sea, estamos entrando en dimensiones que no teníamos hace unos cuantos años, ¿no? Pero una política nacional, por el otro lado, en este que les decía yo, un cambio de paradigma, se antoja interesantísimo. O sea, que realmente a eso le metamos lana y yo creo que la gente va a vivir mejor. ¿Quiénes sufren hoy más la contaminación de esos arroyos, de esos ríos? Pues la gente que vive en los suburbios, la gente que vive en las colonias marginadas. Ahí pasa el río hediondo, con malos olores, con insalubridad, con enfermedades, y ahí están sus hijos saliendo a jugar. Entonces, si queremos realmente una transformación para la gente, para la más pobre y la más vulnerable, en la cuarta transformación, pues saneemos esa agua, saneemos todas esas aguas de esos poblados, de esas comunidades, y al tener agua limpia yo creo que va a venir una espiral de cambio fantástico en México, ¿no? Y vamos a cuidar más. Nosotros tenemos una vocación importantísima de productos agrícolas. Pues cuidemos esa cuestión de los productos agrícolas, cuidemos las aguas. Y yo creo que vienen esos espirales, porque si no, nos vamos a meter en la vorágine de la contaminación, de la producción materialista, y esto nos va a ir llevando a acabar con los recursos naturales, ¿no? Pues fueron las preguntas. Hernández Vázquez María, Facultad de Derecho de Colima. Pamela, saludos. Jennifer, Joana Rivera, Sánchez Cindy. Doctor, ¿cuáles son las medidas que me quedan 2 minutos? Voy a leer un par de cositas más. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando respecto a las nuevas tecnologías de infraestructura sustentable? Fíjense que nuevamente no tenemos un parámetro nacional. En el PEC dice algo así: se promoverán incluso lo había notado por aquí. Fíjense, el objetivo 114 del PEC: desarrollar instrumentos regulatorios para promover la construcción y el desarrollo urbano resiliente. Está padrísimo. O sea, ¿quién podríamos decir que no, Cindy, Araceli? A ver, ¿quién diría que no está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, pero el tema es, ¿qué se hizo de manera concreta, tangible, que pudimos medir o que podemos medir, ¿no? Por las cantidades o en el tiempo. Y ese es el problema de estos enunciados paraguas, ¿no? Que no tenemos realmente los outcomes correspondientes, ¿no? Paola González, ¿qué acciones pueden realizar los ciudadanos para contribuir a una mejora en el cambio climático? Y eso está padrísimo. Yo creo que podemos hacer un montón de cosas. Hay un montón de pláticas en internet. Yo tengo una en YouTube que se llama Pequeñas Acciones para Transformar el Planeta o algo así, y hablo un poco de eso ahí. Un día de estos que tengas tiempo, chécatela. Pero yo creo en estos pequeños esfuerzos en 2 vías. O sea, hacer lo que nos toca hacer como individuos, hacer lo que nos toca hacer en las universidades como grupos de especialistas, y presionar a las autoridades públicas para que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? O sea, en esas 2 dimensiones, lo nuestro personal y colectivo, y lo que podemos hacer hacia las autoridades, ¿no? Pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que accionar. Cuando nos quedamos callados y no hacemos nada, creo que vamos de mal en peor. Estamos siendo cómplices de algo que se está degradando muchísimo, ¿no? Y bueno, son las 8 de la noche. Me dio muchísimo gusto participar en OC. Te agradezco nuevamente la invitación, y a todos nuestros amigos de Colima y a todos los que me escribieron. Lamento que no poder contestar todo. Varios de los papers que dije, insisto, pueden checarlos en mi página www.doctorvaquero.com.mx, y si alguien me quiere escribir, con mucho gusto, ahí mismo debe estar mi correo, pero si no se los doy sin ningún problema. Es
Las 3 primeras letras de mi nombre y las 2 de mis apellidos, Benreba, la última es con B de vaca, benreba@hotmail.com. Si quieren escribirme algo, en estos días de cuarentena y poco a poco les voy contestando con mucho gusto. Y pues nada, un abrazo, cuídense y que vaya bien todo para ustedes y para sus familias. Gracias, que estén muy bien.